Buenas tardes, estudiantes. Nos vamos con la clase de Historia y Geografía. ¿Ya? Historia y Geografía, el objetivo que estamos trabajando es, ¿cierto?, explicar con ejemplos concretos cómo diferentes culturas y pueblos, como los griegos, en este caso, que es lo que estamos trabajando, han enfrentado de distinta manera el desafío de desarrollarse y satisfacer las necesidades comunes a todos los seres humanos. ¿Ya? Recuerden que estamos trabajando con los griegos, hemos visto, ¿cierto?, el lugar donde vivían, la ubicación, cómo era el relieve, ¿cierto?, el entorno donde ellos vivían, a qué se dedicaban, ¿cierto?, más o menos. Y el día de hoy vamos a trabajar y vamos a enfocarlo en cómo son los paisajes en que vivieron los antiguos griegos. ¿Cómo eran los paisajes? ¿Cómo eran los paisajes, ¿cierto?, su entorno. ¿Ya? Y en esta actividad vamos a trabajar, en el día de hoy vamos a trabajar con el texto del estudiante, páginas 56 y 57. Ustedes están viendo en imagen la 56. ¿Ya? Vamos a trabajar con la actividad 1 y vamos a responder las preguntas que están acá en la página 57. Vamos a responder las preguntas de la letra de la actividad 1. La letra A, B, C y D. La 2, no hacer, solamente la 1. ¿Ya? Comenzamos entonces. Dice, ¿cómo son los paisajes en que vivieron los antiguos griegos? Bueno, dice, en las páginas anteriores aprendiste sobre el relieve del territorio que vivieron los antiguos griegos. ¿Cierto? Donde nosotros ya aprendimos anteriormente cómo era, ¿cierto? Que había muchas montañas, los valles, estaban rodeados por mar. Nosotros esto ya lo trabajamos, ya lo vimos. ¿Ya? Ahora dice, verás cómo el clima mediterráneo y la cercanía al mar, sumado al relieve, dieron origen a distintos paisajes en los que ellos se desarrollaron. ¿Ya? Ahora, usted me va a decir, ahora verás cómo el clima mediterráneo. ¿Qué será el clima mediterráneo? Bueno, recuerden, yo sé que ustedes se acuerdan que en el plan anterior estuvimos trabajando con las zonas climáticas. Recuerden que trabajamos con la zona cálida, zona templada, ¿cierto? Y zona fría, ya. El clima mediterráneo el clima mediterráneo es un tipo de clima templado, ¿ya? Entonces recuerden cómo era el clima en las zonas templadas, ¿ya? Cuando yo hablo de clima mediterráneo es lo mismo, es muy similar porque es un tipo de clima templado. Entonces el clima mediterráneo es un clima templado. ¿Ya? Y los climas templados nosotros lo trabajamos, vimos cómo eran los climas en las zonas templadas, ¿ya? En el plan remoto anterior, donde nosotros fuimos conversando, ¿ya? Donde nosotros fuimos conversando sobre estos climas, en este caso el clima de las zonas templadas, que era como un término medio, ¿cierto? Estaba como en el medio entre las zonas cálidas y las zonas frías, o sea que no había ni mucho sol, ni mucho frío, donde llovía, ¿cierto? Durante el invierno era muy lluvioso, en el verano estaba muy marcado el sol, ¿cierto? Había mucha vegetación. Ya, esas son algunas características, en este caso, del clima templado, que es lo mismo que el clima, o sea, que es lo mismo cuando hablamos de clima mediterráneo, porque el clima mediterráneo es un tipo de clima templado, ¿ya? Ahora, los griegos tenían un clima mediterráneo, o sea, tenían un tipo de clima templado. Ya, o sea que llovía mucho en invierno, en verano hacía calor, tenían mucha vegetación, llovía no siempre, pero en varias ocasiones durante el año, lo cual ayudaba obviamente, ¿cierto?, a lo que es la agricultura. ¿Ya? Entonces, sigamos, aclarado eso, para que no se les generen duda por qué dice la palabra clima mediterráneo. Ya, para que ustedes lo asocien con clima, ¿cierto?, templado, y recuerden, ¿cierto?, cómo era el clima en las zonas templadas, que nosotros ya vimos. ¿Ya? Continúo. Dice, paisajes de la Helade. A continuación se muestran ejemplos de paisajes actuales de la península de los Balcanes. Estos presentan el entorno en el que vivieron los antiguos griegos. Plantaciones de olivos en un valle de la costa del mar Mediterráneo, ciudad de, ahí dice, Heraclión, isla de Creta. Ya, aquí como podemos ver las plantaciones de los olivos, ¿cierto? En un valle, dice, en la costa del mar Mediterráneo. Luego dice acá, vista al monte Olimpo, monte de los Balcanes, norte de Grecia. Y aquí tenemos la vista de la playa
¿cierto? En este caso, Kalamitsi, norte de Grecia, ¿ya? O sea, varios lugares de la civilización griega, lugares de Grecia en este caso, que nos están mostrando, nos están dando algunas características para que nosotros lo vayamos haciendo, ¿cierto?, una idea de cómo eran los paisajes donde vivieron los antiguos griegos, ¿ya? Entonces, a partir de esa imagen y de lo conversado, ustedes van a en su cuaderno escribir, en este caso, el desarrollo de la página 57 y van a colocar como título ¿cómo son los paisajes en que vivieron los antiguos griegos? Luego van a colocar actividad 1 y van a responder las preguntas A, B, C y D. ¿Ya? La A dice, la zona en que vivieron los antiguos griegos tiene un clima mediterráneo. Ya lo conversamos. ¿Ya? ¿Recuerdan las características del paisaje mediterráneo? Explica 2. Yo ya les mencioné varias características, así que ustedes son capaces de poder responder la pregunta A. B dice, el clima favoreció el cultivo de los olivos. ¿En qué parte del territorio se cultivaban? ¿En qué parte se cultivaban? ¿En las montañas? ¿En los valles? ¿A dónde? ¿Cómo lo sabes? La respuesta está aquí. C. El territorio que habitaron los griegos es casi completamente montañoso. Claro, había mucha montaña. ¿Cómo crees que esto afectó la vida de los antiguos griegos? ¿Cómo creen ustedes que a ellos les afectó vivir rodeados de montañas? ¿La afectó de manera positiva, de manera negativa? ¿Qué creen ustedes? ¿Ya? ¿Cómo será vivir rodeado de tantas montañas? D. La mayoría de las ciudades griegas se ubicaron cerca de la costa. Claro, recuerda, me voy a devolver un poquito a la clase anterior, donde vimos estas imágenes y vimos, ¿cierto?, que la mayoría de las ciudades, casi todas, estaban ubicadas en la costa, ¿cierto?, a orilla del mar. ¿Ya? Entonces la pregunta es, ¿por qué crees que eligieron vivir cerca del mar? ¿Por qué creen ustedes que eligieron ellos vivir cerca del mar? ¿Ya? Ahí la respuesta es lo que ustedes creen. ¿Ya? ¿Por qué creen que vivieron cerca del mar? ¿Para qué? Me escriben su respuesta. Luego le sacan fotito a su cuaderno, donde están las respuestas de la A, B, C y D, y me la envían a mi WhatsApp. Ya, estudiantes, a trabajar, que les vaya muy bien y quedo atento. Chao, chao.